Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 1. Crear el manga de One Piece en el mundo pirata se convierte en mi objetivo final. Bienvenidos a la red de sueños interesantes. Aquí tu sueño puede hacerse realidad. Haz clic aquí para participar en la encuesta. Mientras Rob navegaba por internet en otra aburrida tarde, un anuncio interesante apareció en su navegador. ¿Que los sueños se hacen realidad? ¡Qué chiste más gracioso! La expresión de Rob permaneció fría a pesar de que pensaba que el intrigante anuncio era una broma divertida. Pero es realmente interesante porque es la primera vez que se topa con un anuncio así que entró a echar un vistazo. No tenía miedo de los virus que roban datos ni de nada parecido, porque él mismo era un hacker de alto nivel sin orgullo, su ordenador era seguro al máximo y tampoco era una presa fácil. Al fin y al cabo, era uno de los señores de la Darknet. Lo realmente interesante de este anuncio que provocó a Rob es que ningún anuncio podía aparecer en su ordenador porque ya se había ocupado de este problema hacía mucho tiempo. ¿Cómo es posible entonces que un anuncio electrónico burle todas sus barreras de seguridad y aparezca frente a su cara? Esto es realmente interesante. En el momento en que Rob hizo clic en el enlace del anuncio, la pantalla de su ordenador se puso roja y aparecieron en sus ojos muchas preguntas infantiles, pero él sabe que responder a esas preguntas hará que sus servidores analicen este virus más rápido y finalmente lo eliminen. Bienvenido a la encuesta de la red de sueños interesantes. Prepárate. Porque hoy es tu día de suerte. Oh, dijo que hoy es mi día de suerte. Maldito seas. 1. ¿En qué mundo de anime o manga te gustaría vivir? Por favor, registre su respuesta aquí. Rob respondió sin dudar. One Piece confirmado. 2. ¿Qué es lo más interesante que se puede hacer en este mundo? Aviso. Si su objetivo no es lo suficientemente interesante, su encuesta no será aceptada y quedará descalificado. Piénselo bien antes de puntuar su objetivo. Por favor, registre su respuesta aquí. Rob pensó. Bueno, ¿qué podría hacer él en el mundo de One Piece que resultara tan interesante para este maldito virus? ¿Ser un rey pirata? No, es demasiado hortera. ¿Ser un yonko? No, demasiado cursi. Bueno, ¿y qué hay del almirante de la flota? No, es una idea muy frecuente. ¿Qué tal ser revolucionario? No, demasiado cursi. Entonces será un dragón celestial. El entusiasmo de Rob volvió a decaer mientras buscaba historias fanfic de One Piece en webnovel a través de su teléfono. Por desgracia, el dragón celestial también era una idea frecuente. ¿Qué demonios? Aquí no hay nada interesante y... Rob está empezando a perder los estribos porque no ha encontrado ninguna idea interesante sobre su objetivo en el mundo de One Piece. ¿Y qué hay del rey del harén? No, es la idea más jodidamente genial. Solo los reyes del mar no han sido profanados por los malditos transmigrantes. Rob siguió desplazándose por las listas de fanfics en su navegador hasta que un fanfic en particular llamó su atención. Esto es todo. Me convertiré en el rey de los mangakas. Finalmente, Rob encontró algo interesante que podría ser aceptado en la encuesta. Dudó un poco, pero finalmente lo incluyó en la encuesta. Crea un manga de One Piece en el mundo de One Piece y deja que el mundo de los piratas disfrute del futuro, que la gran era de los piratas se vuelva aún más caótica. Confirmado. Rob suspiró aliviado cuando su objetivo fue aceptado y continuó respondiendo las preguntas de la encuesta. 3. ¿Quieres ser fuerte desde el principio o débil para luego ser fuerte, o simplemente un hombre débil en segundo plano? Quiero ser fuerte para no preocuparme por mi seguridad. Confirmado. 4. ¿Deseas una reencarnación aleatoria o específica? Que sea algo aleatorio, pero quiero ser guapo. Confirmado. 5. ¿A qué época quieres trasladarte? Después del evento del Valle de los Dioses, calendario marítimo 1493. Confirmado. Si pudieras pedir 4 habilidades que te ayudaran a alcanzar tu objetivo, ¿cuáles pedirías?
1. Memoria fotográfica. 2. Fruta del diablo sin efectos secundarios que permite crear, editar y modificar libremente el papel según la imaginación del usuario. 3. Un sistema de alto nivel que me ayude a difundir mi arte por todo el mundo, y sería mejor si contara con una tienda dimensional que vendiera artículos de la Tierra moderna que se pudieran comprar con puntos de lectura o algo similar. 4. Gran talento para el dibujo confirmado. Su encuesta ha sido aceptada. Gracias por su interesante idea y que tenga un buen viaje. ¿Qué está pasando? Rob notó que la luz roja que emitía la pantalla del ordenador se estaba volviendo tan brillante que no podía abrir los ojos en absoluto. Al cabo de un rato, recuperó la claridad en la vista y pudo volver a abrir los ojos, pero al ver la escena que tenía delante, quedó impactado por su absurdo. El mar azul cubría todo su campo de visión. En la mente de Rob surgió una idea increíble. Podría ser real la encuesta. Demasiado ridículo. Al observar su entorno, Rob se dio cuenta de que estaba en un barco de madera y que se encontraba de pie en la popa, observando el movimiento de la nave. ¡Ah! Mi cabeza. Mierda, mierda, mierda. A Rob le empezó a doler la cabeza muchísimo al ver cómo un montón de recuerdos extraños le inundaban la mente, como si intentara comprimir miles de millones de datos en una pequeña memoria de almacenamiento. Al cabo de unos segundos, el dolor de cabeza que casi le partía la cabeza disminuyó hasta desaparecer por completo. Los ojos de Rob se abrieron de par en par al descubrir una verdad asombrosa entre los extraños recuerdos que llenaban su cabeza. Se ha adentrado por completo en el mundo de One Piece. Interesting Dream Network te felicita por tu exitosa transición cósmica. Los beneficios prometidos se enviarán en breve. Por favor, busque un lugar tranquilo y evite cualquier molestia. Una aura misteriosa rodeaba a Rob, como si se hubiera separado del mundo. Lo único que pasaba por la mente de Rob en ese momento era: mierda. Como hasta ahora no había comprendido nada de su situación actual, su supuesto genio se había convertido en polvo ante aquella confrontación milagrosa. Incluso la voz que se repetía en su cabeza como un rugido de trueno era algo tan misterioso que ni siquiera sabía si podía llamarse voz. Has sido enviado al mundo de One Piece. Completado. Has obtenido un título especial. Mangaka principiante. Completado. Mangaka principiante. A partir de ahora, los pensamientos profundos te caerán encima como lluvia. En ese momento, Rob sintió como si hubiera entrado en una especie de estado de iluminación, como cuando los pensamientos fluyen como un río y la creatividad del mangaka comienza a manifestarse en una gran historia. Has conseguido el cuerpo inmortal que no muere. Completado. Tras ese misterioso estado de iluminación, sintió una sensación de frío recorrer todo su cuerpo y un pensamiento majestuoso, lleno de grandeza, apareció en su mente. Inmortales y nunca mueren. Incluso después de convertirse en cenizas, puede regresar con su cuerpo completo. Incluso después de ser aplastado en un pastel de carne, puede resucitar con su cuerpo intacto. Esto fue horrible, no, esto es aterrador a millones de kilómetros de distancia. También tienes el cuerpo de un hombre cualquiera llamado Rob, y además guapo. Completado. Apareció la imagen de un hombre de 260 centímetros de altura, con un rostro bastante atractivo, estatura atlética y ojos cansados que denotaban el temperamento de un hombre de gran responsabilidad, con cabello corto y negro, pupilas amarillas y cuerpo ligeramente musculoso. Este era el tipo que le consiguió el cuerpo a Rob. Parecía un personaje cualquiera, pero Rob tenía la vaga sensación de que decía justo lo contrario. Este tipo no es un personaje cualquiera. El cronograma apropiado se determinó de acuerdo con el deseo del participante en la encuesta, año actual 1493. Completado. Se ha obtenido una memoria fotográfica capaz de recuperar todos los recuerdos del participante en la encuesta y registrarlos en datos mentales de alta calidad. Completado. Una vez más, Rob sintió que su mente se dividía en muchas capas, y recuerdos que estaban enterrados profundamente en su mente comenzaron a regresar uno por uno, ya fueran los recuerdos del Rob terrenal o del Rob del mundo pirata, todo se restauró desde el primer momento de ambas personas en sus mundos. En ese instante, algo misterioso sucedió en el alma de Rob, como si dos personas se fusionaran en una. El alma de Rob se iluminó como si su nivel hubiera ascendido a uno superior al de un alma ordinaria.
La memoria fotográfica hizo regresar todos los recuerdos que habían desaparecido con el tiempo de ambas personas y se repetían constantemente en la conciencia de Rob hasta que cada uno de esos múltiples recuerdos se organizó en una biblioteca mental muy extensa. En ese momento Rob lloraba en silencio. Todos sus recuerdos enterrados habían salido a la luz, buenos o malos. Para Rob, su recuerdo oculto más terrible era el accidente en el que murieron sus padres y él sobrevivió cuando tenía 9 años, y desde entonces fue trasladado a vivir al orfanato. Y para Rob, del mundo de los piratas, sus peores recuerdos eran cuando los piratas atacaron su pacífica aldea y sus padres fueron asesinados delante de sus ojos por feroces piratas, y casualmente, él también tenía 9 años en ese momento. El rostro lloroso se transformó en una sonrisa feliz cuando Rob, el terrenal, recordó el momento más feliz de su vida, enterrado en lo profundo del río de la historia. Cuando recibió una computadora por primera vez de su bondadoso tío, quien hacía donaciones al orfanato en aquel entonces, cuando él tenía 11 años. En cuanto a Rob, del mundo pirata, el momento más feliz de su vida fue cuando se casó con el amor de su vida y su compañera de aventuras. Rob se quedó paralizado al recordar a la mujer que había poseído su cuerpo. Su cuerpo estaba completamente rígido, incapaz de creer que esa mujer fuera su esposa en ese momento. Has obtenido una fruta del diablo tipo paramecia, la Paper no Mi, sin efectos secundarios. Con ella puedes crear y modificar papel a tu antojo e imaginación, además de poseer las propiedades de una logia, donde tu cuerpo puede transformarse en simple papel. Sus posibilidades son ilimitadas. Completado. Los pensamientos de Rob se vieron interrumpidos en ese momento cuando sintió una pesadez en su mano derecha y vio de la nada una fruta blanca con forma de pera con remolinos y espirales. Sin duda era una fruta del diablo. Rob no dudó en comérsela de un bocado. Sabía muy bien, como cualquier pera madura. De hecho, era una fruta del diablo sin efectos secundarios. Incluso le habían quitado ese sabor desagradable. Tras comer la fruta del diablo, Rob sintió una misteriosa sensación que lo envolvía, como si se hubiera vuelto muy ligero y pudiera esparcirse en una pila de papeles si quisiera. Rob reprimió ese impulso repentino, porque no era el momento de intentar nada. Aún quedaban otros beneficios por obtener. Has creado un sistema de publicación artística conectado a una tienda dimensional. Completado. Ding. Se está preparando el sistema de publicación de arte, el sistema está listo. Preparando una tienda dimensional conectada a la Tierra moderna, conexión exitosa. Esta vez, apareció frente a Rob una ventana parecida a una pantalla de ordenador, y varias notificaciones resonaron en su oído, como notificaciones automáticas, distintas de la majestuosa y divina voz que había estado resonando en su mente hasta ahora. ¿Qué es el sistema de publicación de arte? Rob formuló la pregunta más importante antes de abordar cualquier otro tema. El sistema de publicación artística es un sistema que tiene un único objetivo: convertir a su anfitrión en un artista universal conocido por todos los seres del mundo. ¿Y cómo funciona? Tienes un talento para el dibujo de muy alto nivel. Completado. Antes de que pudiera recibir respuesta alguna del sistema, la majestuosa voz resonó en la mente de Rob como un trueno y, al final, sintió que sus 5 sentidos se enriquecían con una especie de talento excepcional. Le picaba la mano por las ganas de dibujar. Sentía una pasión enorme por dibujar. Sus ojos quedaron fascinados por la vista del hermoso mar azul y los peces que saltaban de vez en cuando tras la estela del barco. Quería pintar ese paisaje asombroso lo más rápido posible. Su olfato le decía que el aire fresco y puro de este mundo también podía expresarse a través del dibujo. Sentía que el sonido de las olas y las aves marinas en lo alto del cielo, la suave brisa que impulsaba la vela del barco y el murmullo de los pies sobre la cubierta, todos esos sonidos podían expresarse a través de la pintura. Sintió que su mente adquiría una capacidad de dibujo profesional y de alto nivel. Todos sus sentidos se vieron impregnados por este talento. Por primera vez, Rob supo que cualquier sentimiento podía expresarse a través del dibujo, igual que en la vida real. Todas tus circunstancias fueron propiciadas por la red divina, ya que ella te lo vio todo. Por lo tanto, podemos eliminarlo todo fácilmente. Puedes vivir tu vida como desees, pero debes cumplir hasta el final el interesante objetivo que se incluyó en la encuesta. Si no lo logras, estarás condenado a morir y tu alma será borrada de la existencia. Una vez más, te agradecemos tu participación en nuestra encuesta y esperamos presenciar eventos interesantes como resultado de tu trabajo en este mundo.
Rob no se atrevió a pensar en oponerse al dueño de aquella voz aterradora. Asintió con la cabeza una y otra vez hasta que la voz desapareció por completo de su cabeza. Bueno, a partir de ese momento tenía que convertirse en mangaka y su objetivo final era dibujar un manga de One Piece ambientado en el mundo de One Piece. Eso es todo. Capítulo 2. Un esposo familiar. Después de que la aterradora voz finalmente desapareciera de su cabeza para siempre, Rob emergió del misterioso estado en el que se encontraba y recuperó automáticamente la percepción de su entorno como cualquier ser humano vivo. Miró a su alrededor con curiosidad y se aseguró de que, efectivamente, se encontraba en un barco de madera que utilizaba la vela y el empuje del viento para navegar. Increíble, de verdad he entrado en el mundo de One Piece, ya no estoy en ese mundo cerrado. Ya no tendré que esconderme en esa habitación oscura y fría. Ya no tendré que temer que la Interpol me localice. Me liberé. Esa maldita encuesta era real. Mierda. 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 Por fin los dioses malditos hicieron justicia. Rob quería gritar con toda su frustración y entusiasmo explosivo en ese momento, pero tuvo que controlar su voz y gritar en voz baja para no atraer la atención no deseada de la gente del barco. Tenía la surrealista sensación de poder sentir a todos en el barco en ese momento, pero no intentó profundizar en esa sensación. En cuanto a Rob de la Tierra, o lo que podría llamarse su vida anterior en el contexto actual, era una figura muy misteriosa en su sociedad anterior, ya que era uno de los emperadores de la Darknet y tenía antecedentes penales en el mundo de Internet, donde había pirateado datos confidenciales de muchos países, incluidos los Estados Unidos, razón por la cual Interpol lo designó como un ser buscado peligroso. En su vida anterior, le apodaban Red Fantasma. Nunca antes había sido rastreado. Tenía 32 años y vivía solo. El ordenador era su único amigo y el anime su mundo favorito. Sus interacciones con la sociedad real eran escasas, pero eso no le importaba en absoluto porque había encontrado su verdadero consuelo en todo lo que hacía. Pero ahora esa vida se ha ido, y él tiene una nueva vida. Una vida en la que ya tiene una familia, se ha fusionado completamente con el alma del anterior dueño del cuerpo y ha obtenido todos sus recuerdos, la esencia de su existencia, sus emociones y sus deseos, desde los recuerdos más oscuros y enterrados hasta los mejores e inolvidables, todo se fusionó con el alma terrenal de Rob. En resumen, Rob es mejor de lo que era antes, no, es mucho mejor. El Rob actual es muy poderoso porque obtuvo el cuerpo del Rob anterior. El antiguo Rob, que era tímido incluso estando casado, ha caído en el olvido, porque el Rob actual no es nada tímido. El emperador de la Red Oscura no puede ser tímido de ninguna manera, es un verdadero demonio que puede hacer lo que le convenga, la timidez no le sienta nada bien. Rob descubrió que el dueño de ese cuerpo era, sorprendentemente, un miembro de los piratas de Roger. Por los recuerdos que conservaba, este hombre había conocido a su esposa, quien también había embarcado en el barco de Roger hacía solo unos años, y tuvo que abandonar el barco de Roger para seguir al amor de su vida después de que ella terminara su trabajo en el barco de su antiguo capitán. Por supuesto, esto fue con el consentimiento de su capitán y de toda su tripulación. El solo hecho de recordar ese cálido recuerdo hizo que a Rob se le humedecieran los ojos. Después de todo, él también había heredado las cálidas emociones de su antepasado. Si se tratara del Rob anterior, su expresión habría sido tan fría como el hielo. Rob continuó profundizando en los recuerdos recuperados por la memoria fotográfica y almacenándolos en datos acumulados y meticulosos. Rob por fin descubre por qué su predecesor rompió con los piratas de Roger. Además del amor, padecía una enfermedad extremadamente rara y mortal que le diagnosticó el propio médico del barco, Crocus. Cuando el antiguo Rob supo que moriría en pocos años, decidió abandonar el equipo y vivir una vida sin remordimientos, y como su esposa también lo amaba, decidió dedicarse a él y a la arqueología y ayudarlo a vivir sus últimos años sin remordimientos. Iba a morir dentro de 2 años, pero Rob provocó que muriera 2 años antes. Rob sabía que no podía morir bajo ninguna circunstancia porque había obtenido un cuerpo verdaderamente inmortal del ser o seres superiores que lo habían encarnado en este mundo, así que no estaba preocupado en absoluto. La muerte era su última preocupación en ese momento, probablemente no moriría nunca más. La vida del antiguo Rob fue difícil al principio, pero desde que se unió a los piratas de Roger ha encontrado una alegría y una libertad incomparables. Tan solo recordarlo le dibujaba una sonrisa pura en su apuesto rostro.
Rob sabía, gracias a los recuerdos almacenados, que su cuerpo actual dominaba dos tipos de Haki, el de armadura y el de observación, y que tenía un nivel respetable en ambos, además de ser un maestro en el manejo de la espada. El anterior dueño de su cuerpo era realmente fuerte y digno del título de antiguo miembro de los piratas de Roger. Su fuerza podía compararse con la de un poderoso vicealmirante de la marina. Sus talentos eran muy buenos, sin duda, y el propio Roger los elogiaba. Si no hubiera sido por la enfermedad mortal que padecía, que hizo que su fuerza disminuyera y su entrenamiento se estancara, habría alcanzado un nivel de fuerza comparable al de un almirante. Tras conocer bien al dueño de su antiguo cuerpo, Rob suspiró y le agradeció interiormente, desde el fondo de su corazón, por brindarle una oportunidad única en la vida que antes había deseado, pero con la que nunca había soñado. Puede que el antiguo Rob ya haya fallecido, pero todo su legado ha sido dejado al actual Rob. Querida, ¿estás otra vez reflexionando a solas sobre el sentido de la vida? Rob sintió dos manos cálidas que lo envolvían y lo atraían hacia un cálido abrazo. Mientras estaba absorto en sus recuerdos, no sintió que nadie se le acercara sigilosamente por detrás. Cuando iba a reaccionar con violencia, la familiar calidez de la mujer ya había invadido su ser y había logrado que sus rígidas extremidades se aflojaran una vez más. Él ya sabía quién era la mujer que lo abrazaba por detrás en ese momento. Era su esposa. Alguien que jamás pensó que la conocería en su vida, y mucho menos que sería su esposa. Sin saber muy bien cómo actuar ni qué responder en ese momento, empezó a entrar en pánico. Pero antes de que entrara en pánico, una cálida sensación penetró su alma y anuló cualquier sentimiento negativo que se estuviera acumulando en su corazón, y volvió a calmarse. Esa sensación le permitió obtener una imagen que ya no podría cambiar. Ahora él era el verdadero Rob, ya fuera Rob del mundo pirata o Rob de la tierra, se convirtieron en uno solo. Este es un hecho que no se puede cambiar. No, ya he encontrado el sentido de la vida, no necesito meditar más sobre ello. Rob se giró hacia la hermosa mujer de cabello blanco plateado y brillantes ojos azules y sonrió dulcemente antes de dar una respuesta que aceleró el corazón de la mujer. El sentido de la vida no se encuentra simplemente pensando en ella. Una persona debe vivir la vida con todos sus acontecimientos hasta que alcance su propia comprensión de la vida, y esto no significa que pueda ser la respuesta correcta, pero por muy errónea que sea, la esencia de la conclusión a la que él mismo haya llegado es lo importante. Antes incluso de que pudiera preguntar, Rob puso un dedo sobre los labios de la mujer y le respondió como si ya supiera su pregunta antes incluso de que la formulara. La mujer de cabello blanco estaba completamente asombrada por el cambio positivo que emanaba de su esposo en ese momento. Juraría que sintió una fuerza vital tan inmensa envolviéndolo que podría incluso resucitar a los muertos. De repente, tuvo la sensación de estar ante el rey de todos los seres vivos, y no ante su propio esposo. Parecía como si el Rob actual no fuera en absoluto el Rob anterior. ¿Cuándo llegaremos a tu casa, querida? Rob retiró el dedo de sus labios antes de preguntar con curiosidad. La mujer reprimió el asombro que la embargaba y respondió obedientemente. Sabía que su marido era muy poderoso, pero solo hoy su impresión de su poder había alcanzado cotas muy diferentes. Ya queda poco. Estaremos en Oara en 2 días. El grupo está emocionado de volver a casa después de tantos viajes llenos de conocimiento. La mujer que tenía entre sus brazos emanaba en ese momento la serenidad de una erudita insondable. Sí, su esposa era la mismísima Nico Olvia. Parece que será el padre de Nico Robin. Solo pensarlo le dejaba la mente en blanco. Cariño mío. Ya se había ahogado en sus interminables pensamientos caóticos. Capítulo 3. Sistema de publicación de artes. Tras despedir a Olvia, Rob regresa para comprobar qué ha obtenido de esa voz inquietante. Lo primero que quiso comprender y asimilar completamente fue el sistema que había obtenido. Ya sea que viva bien o muera miserablemente, volverá a la eficiencia de este sistema desconocido hasta ahora. Después de todo, si Rob no logra componer y publicar todo el manga de One Piece en este mundo, morirá a manos de esa voz espeluznante. Y en cuanto al final del manga de One Piece, en el que todavía está lejos de pensar realmente, en ese momento solo puede formular un final de su propia autoría, y no tendrá que preocuparse por eso, ya sea verdadero o falso. A Rob no le importará en absoluto, porque básicamente contribuirá a cambiar el futuro a través del manga y su mera existencia va a cambiar una trama muy importante en la historia. Por ejemplo, ¿permitirá que Oara sea destruida como en la original?
De ninguna manera. ¿Permitirá la muerte de su esposa? ¡Qué chiste! Estaba locamente enamorado de ella. Si ella moría, él prácticamente moriría, así que también es imposible. ¿Permitirá que su querida hija sea perseguida por el gobierno mundial y viva como una vagabunda sin hogar? De ninguna manera. Como nada de esto sucederá, es posible que Robin ni siquiera pueda convertirse en uno de los sombreros de paja en el futuro. Y de acuerdo con todo lo anterior, Rob asumió que crear su propio final para el manga, según el rumbo que tomó la historia hasta finales de 2021 en el mundo moderno, sería la solución más apropiada. Después de todo, no era solo un aficionado de One Piece, sino un amante insaciable de todo lo relacionado con One Piece, ya fuera el manga, las Viver Cards, el libro azul profundo o incluso hipótesis sobre un posible final y argumento. Lo tenía todo en su memoria fotográfica. Estaba lo suficientemente capacitado para deducir su propio final. Bien, ahora veamos en qué consiste este sistema artístico. Sistema, dime cuáles son tus funciones, ¿qué puedes hacer por mí? El sistema puede crear una tienda dimensional llamada tienda de arte en cualquier lugar que el anfitrión desee establecerla. Las tiendas de arte serán controladas por el sistema y el arte producido por el anfitrión se venderá en las tiendas de arte dimensionales de forma segura y sin problemas. Las tiendas de arte son puntos de venta seguros. No pueden ser destruidas ni saqueadas bajo ninguna circunstancia, e incluso es imposible desestabilizarlas. En el momento en que el anfitrión decide un lugar adecuado para abrir la tienda de arte, esta se hará visible para cualquier ser inteligente de la zona. La tienda de arte parece más pequeña por fuera, pero es muy espaciosa por dentro y el dueño puede diseñarla como quiera. La tienda de arte venderá sus servicios al precio, berry, extol u otra moneda, fijado por el anfitrión. El anfitrión y las personas seleccionadas por él pueden teletransportarse fácilmente de una tienda de arte a otra. Por cada venta exitosa de la obra del anfitrión a través de la tienda de arte, el anfitrión recibirá la cantidad correspondiente de puntos de arte. Los puntos de arte son la única moneda que un anfitrión puede usar en la tienda dimensional conectada al sistema. Tu sistema artístico en el nivel 1 puedes crear las tiendas de arte en el nivel 1. 0, 2 puedes crear una tienda de arte en una región en los niveles 1, 2 y 3 puedes subir de nivel el sistema artístico con la experiencia obtenida gracias a la pasión del público por tu arte. Cuanta más gente le guste tu arte y lo compre, más experiencia obtendrás. Actual, exp. 0, 100 con una sola pregunta, el sistema le proporcionó toda la información que necesitaba de inmediato. ¿Qué podía decir? Este sistema era sencillo, muy sencillo, pero genial. Sencillamente, el sistema le ayudará a vender su arte y a atraer gente a su tienda. Dentro de su tienda de artes dimensionales, sería invencible, como un dios. Todos serían iguales, ya fueran personas comunes o yonko, no importaba. Puede actualizar el sistema y conseguir más tiendas de arte dimensional, obteniendo así más puntos de venta, más clientes, más vallas y más puntos de arte. Y no olvides que puede exhibir bebidas, dulces y otros artículos modernos de la tierra en su taberna dentro de su tienda de arte dimensional para aquellas personas que quieran usar su segura tienda de arte dimensional como un cibercafé. A cambio, obtendrá los puntos de arte y a berry, lo que es como matar dos pájaros de un tiro. No olvidemos que también puede crear otros mangas y exhibirlos en sus tiendas. Después de todo, no se limita solo al manga de One Piece. Por supuesto, morirá si no termina el manga de One Piece, pero no morirá si no termina el otro manga. Esa es la diferencia. Todo esto entusiasmó mucho a Rob. Su sensibilidad artística recién adquirida volvió a interactuar con su estado de euforia. Tenía muchísimas ganas de empezar a dibujar. Tiene los papeles que puede modificar a su antojo, en cualquier color, forma y tamaño que desee. Con un poco de práctica puede crear los volúmenes perfectos de manga, todo gracias a la insondable fruta del diablo del papel. Y posee una memoria fotográfica que registra todo lo que ha visto sobre One Piece, ya sea en el manga o en el anime, con detalles minuciosos, y este es su verdadero capital y en lo que se apoyará para obtener fama y gloria y salvar su vida. Y además, un talento excepcional para el dibujo, lo cual será la guinda del pastel. Al fin y al cabo, en su vida anterior solo era un pintor habilidoso con el ordenador, pero si quería dibujar a mano, era incapaz de hacerlo. Con este talento, puede plasmar a la perfección todo lo que recuerda.
Estaba muy contento con sus acertadas y acertadas elecciones en la encuesta. Es bueno que haya elegido bien y no haya perdido la oportunidad, porque realmente le encanta One Piece, de lo contrario habría tomado decisiones estúpidas en la encuesta y se habría metido en un lío. Lo que realmente lo dejó sin palabras fue el cuerpo inmortal que no muere. ¿Cómo diablos había conseguido ese cuerpo? Él no pidió esto en absoluto, no, es mejor decir que no se atrevió a tentar demasiado a la suerte, todo lo que pidió fue ser lo suficientemente fuerte para protegerse y vivir una buena vida. Esta situación le recordó una novela satírica que había leído en su vida pasada en la que el protagonista había alcanzado una habilidad definitiva e indomable llamada inmortalidad. Le ocurrió prácticamente lo mismo. El cuerpo inmortal que obtuvo no es diferente en absoluto de la inmortalidad que obtuvo Lin Fan, la única diferencia es que está bajo la amenaza de muerte si no logra plenamente su objetivo y si no complace a los seres superiores que lo enviaron aquí. Capítulo 4. Fruta del diablo de papel. Sería ridículo que dijera que no estaba contento con su cuerpo inmortal. Estaba destinado a convertirse en un dios indomable en este mundo y posiblemente en otros mundos más adelante. Tiene un cuerpo inmortal, ¿qué más podría pedir? Cuanto más lo pensaba, más sentía cómo sus células se encendían con puro entusiasmo, esa sensación. Eso es adrenalina. Era la misma sensación que tuvo cuando logró penetrar la protección de los servidores de las naciones más poderosas de su mundo anterior y aprender los secretos ocultos a los ojos de los humanos comunes. Sí, se sentía como un ser sin igual, como si hubiera regresado a los viejos tiempos en los que le apodaban el fantasma de Net. Antes, se escondía en la oscuridad como una rata de alcantarilla y no se atrevía a permanecer mucho tiempo afuera. Pero ahora todo será diferente. Rob miró el cálido sol que iluminaba su rostro y se sintió satisfecho. Este mundo era tan real. Parecía más increíble que el mundo real. El cielo era más azul que el cielo sobre la tierra y estaba lleno de nubes que lo bordeaban, en las que podrían vivir otras formas de vida. Y el mar era más azul y rebosaba de vida marina. Parecía como si el color del agua fuera realmente azul y no incoloro. Todo esto demuestra lo limpio que es este mundo comparado con su mundo anterior, que, por desgracia, ya le esperaba la muerte. Cuando vio a Olvia antes y la comparó con la belleza de las modelos que recordaba, le pareció una versión mejorada y más refinada de ellas, igual que aquel perfecto modelo 3D que una vez estuvo creando. Su esposa era realmente hermosa, tan hermosa que él se sentía inmensamente feliz de tener una esposa así tan solo por haber llegado a este mundo. Se prometió a sí mismo que la protegería para siempre y que no permitiría que sufriera ese miserable destino de la historia original. Después de todo, se había decidido que él no moriría en esta línea temporal. Rob miró sus manos, convertidas en filas de papel blanco entrelazadas, con una mirada analítica. Era la primera vez que utilizaba las habilidades de esta fruta del diablo de papel. Había intentado hacer que el papel que creaba con sus manos se volviera afilado y duro, y lo había conseguido con relativa dificultad. En cuanto a Rob, eligió esta fruta del diablo para usarla en la creación de volúmenes de manga, no para usarla en combate. En cuanto a lo que usaría en combate de ahora en adelante, sería por supuesto su espada hasta que encontrara otros métodos de lucha. Después de todo, era un poderoso espadachín que dominaba dos tipos de haki y podía rivalizar con un poderoso vicealmirante de la armada. No solo eso, sino que poseía una famosa espada de grado supremo, una de las 12 mejores espadas que jamás hayan existido, Surahiri. Surahiri era una espada famosa que, según se decía, podía cortar el cielo mismo si su dueño era lo suficientemente fuerte, y esta poderosa espada acompañó al antiguo Rob durante muchos años, incluso antes de que se uniera a los piratas de Roger, cuando Rob era solo un lobo solitario que se ganó la bondad de Roger y Riley y se unió a la tripulación por la fuerza. Fue gracias a la espada que logró llamar la atención de alguien del nivel de Roger. Rob retomó sus ideas y utilizó su rica imaginación para crear diferentes formas de papel. Acostumbrarse a la fruta del diablo fue una tarea difícil al principio, pero con el tiempo Rob logró adaptarse a la creación de papel y a su manipulación con cierta habilidad. Gracias a su cuerpo inmortal, poseía una resistencia infinita. El problema que sufrían todos los consumidores de frutas del diablo de agotar rápidamente su resistencia nunca le afectó. Un cuerpo inmortal tenía células que se regeneraban cada segundo, su resistencia estaba activa todo el tiempo, tenía una fuerza vital inagotable. Era una existencia imposible encarnada en forma humana, así de simple.
Mientras continuaba practicando la invocación de papel y dándole forma de diferentes figuras geométricas, diferentes tamaños, diferentes grosores e incluso diferentes colores, el día pasó muy rápido. Rob pasó todo el día en la popa del barco, un lugar alejado de las miradas ajenas, y con la ayuda de su haki de observación, que podía usar con facilidad, evitó cualquier intento de investigar su situación, pero no ignoró las visitas de Olvia para ver cómo estaba de vez en cuando. Y por la noche llegó con un plato de deliciosa cena. Rob lo terminó rápidamente y volvió a entrenar. Cuando se enteró de que había comido una fruta del diablo, se sorprendió, pero no le dio mucha importancia. Entre ella y su esposo no había secretos. Se amaban. Sabía que él no le ocultaría nada. Si algo la había asombrado ese día era su energía desbordante, para la cual aún no tenía explicación. Después de todo, ella sabía que él moriría en unos años y ya estaba lista para alcanzarlo en su corazón, razón por la cual él había estado deprimido todo el tiempo desde que se separó de la tripulación de Roger y la siguió, pero ahora era todo lo contrario, como si no fuera a morir. Mientras pensaba en lo bueno que sería que su apacible esposo viviera con ella para siempre, se quedó dormida con los ojos cansados y la mente pesada mientras lo observaba entrenar arduamente para invocar y controlar los poderes de la fruta del diablo. Cuando Rob se percató de que Olvia dormía en la fresca cubierta de madera del barco, dejó de entrenar y rápidamente la tomó en brazos. Para él, ella era como un ángel dormido. Suspiró con un poco de lástima y caminó hacia su camarote en la cubierta inferior del barco. Sabía que ella sentía una profunda tristeza por su destino anterior, pero aún no había encontrado una manera lógica de decirle que no moriría. Rob lo asimiló todo y bajó las escaleras hacia el sótano del barco. El barco era tan grande como un mercante. Tenía tantas habitaciones que había muchos socios a bordo, todos ellos arqueólogos del equipo de su esposa. Para estos arqueólogos, Rob era un hombre maravilloso que los protegió de muchos piratas y peligros hasta llegar al West Blue, pero su antigua timidez le impedía integrarse tan profundamente con ellos y por esa razón siempre se iba a la popa del barco para cuestionarse el sentido de la vida. Rob se preguntaba cómo aquel tipo podía confesar su amor por Olivia. Cuando regresó para examinar los recuerdos, casi se cae del susto, Olvia tuvo el valor de confesárselo. ¡Qué mujer tan valiente! Capítulo 5. Llegada a Ara. Rob dejó a Olvia en la cama y le acarició el cabello blanco y suave durante un rato. Aunque lo tenía un poco corto, era absolutamente precioso. Como si presintiera su cálido tacto, Olvia sonrió feliz y se sumió en un sueño más profundo y cálido. Rob salió de la habitación y regresó a la popa del barco para seguir entrenando en las habilidades de la fruta del diablo. Mientras convertía sus partes del cuerpo en papel, recordando a un personaje femenino del anime de Naruto que tenía la misma habilidad que él poseía actualmente, sí, Conan puede usar el papel de una manera muy eficaz, incluso en combate. Gracias a su memoria fotográfica, recuperó todo sobre Conan del anime y el manga, y descubrió que incluso podía volar con el poder de su fruta del diablo, lo cual fue una sorpresa bastante genial. Con una sola idea, se acumuló mucho papel negro en su lado derecho, formando una gran ala negra. Y, a diferencia de esta, en su lado izquierdo se formaron muchos papeles blancos en un ala blanca, pero que no se diferenciaba en tamaño ni precisión del ala negra. La única diferencia radicaba en el color. En ese momento, Rob parecía un medio ángel y un medio ángel caído. Su cuerpo era semipapelero, como si realmente pudiera elevarse del barco confiando en la fuerza del viento. Comenzó a batir sus alas de papel y solo se elevó ligeramente de la cubierta, pero volvió a caer. Volar ahora era realmente difícil y requería mucho entrenamiento y habilidad. Lo más importante a lo que llegó Rob fue que era posible. Solo esto era suficiente. Cuanto más entrenaba, más descubría que esta habilidad tenía un potencial verdaderamente ilimitado. Su cuerpo inmortal le ayudaba a desarrollar la habilidad y a aumentar su eficacia con extrema rapidez. En un solo día, mejoró su dominio de habilidades al menos 2 niveles. Estaba seguro de que, si continuaba entrenando con la misma intensidad, podría volar libremente en 2 días como máximo. Rob no durmió en toda la noche y no sentía que lo necesitara, así que el sol de la mañana brilló sobre su rostro y él siguió creando y raspando papel constantemente. Cuando se dio cuenta de que ya era de mañana, finalmente dejó de entrenar y descansó un poco. Después de todo, estaría en Ara al final del día, y comenzaría su revolución contra el mundo pirata tan pronto como llegara a esa isla.
Rob se sentó en su asiento habitual en la popa del barco y desenvainó la espada que había llevado colgada a la cintura todo el tiempo, en una vaina metálica roja de elegante diseño. Dejando la vaina a un lado, miró hacia la espada con la hoja negra brillante y los dibujos blancos en la parte inferior de la hoja. La espada era similar a la espada Zoro Shusui, pero era más larga y parecía más fuerte. El aura que rodeaba la espada era afilada, como si pudiera cortar cualquier cosa con solo acercarse lo suficiente. Armamento. Confiando en su memoria mental e incluso muscular, Rob intentó usar su haki de armadura para recubrir la espada. Como se esperaba, su mano se tornó negra como la tinta con un tenue aura púrpura y comenzó a cubrir la espada poco a poco. La espada no opuso resistencia y logró envolver completamente el haki. Un poder agudo e indomable se concentró en la espada y, con la destreza en el manejo de la espada grabada en sus huesos, dirigió el ataque hacia el mar. ¡Bum! Sucedió tan rápido que una hoja de energía cortada por el aire se abrió paso, partiendo el mar durante 50 metros antes de que el ataque se dispersara. Este espectáculo fue tan increíble que hizo que todos los que aún dormían se despertaran. La línea de la rompiente se elevó más de 10 metros y provocó la aparición de un pequeño arco iris. Este pequeño experimento provocó que el barco vibrara repetidamente con las olas. ¿Qué está pasando aquí? Es un monstruo marino. Un monstruo marino está intentando hundir el barco. No se preocupen, tenemos al señor Rob con nosotros, aunque sea un rey del mar, lo haremos pedazos. La experiencia de Rob realmente asustó a la tripulación, especialmente a las personas que se despertaron debido al alboroto. No tengan miedo, fui yo, chicos, lo siento, mi entrenamiento esta vez fue demasiado complicado. ¿Qué? Tengo algo en la cara. Rob se sorprendió por las miradas de asombro de un grupo de arqueólogos en ese momento. Ah, señor Rob, entonces el alboroto anterior se debió a su entrenamiento, no hay necesidad de disculparse por algo tan simple. Un hombre que parecía tener una estatura particular entre estos académicos dio un paso al frente y le dio una suave palmada en el hombro a Rob mientras hablaba. Entonces, le agradezco mucho su amabilidad. Rob no era de los que rechazaban la amabilidad de los demás, así que respondió cortésmente. Qué extraño, señor Rob. Llevamos un mes en alta mar, desde el Nuevo Mundo hasta el West Blue, pero es la primera vez que nos habla con tanta fluidez, sin mostrarse tímido ni distante. El grupo de arqueólogos estaba formado por 5 mujeres y 5 hombres, todos ellos pareja. Su esposa era la líder del equipo, pero era célibe hasta que lo conoció cuando su equipo embarcó en el barco de Roger el año pasado. Se hicieron muy amigos en el barco de Roger e incluso celebraron su boda de forma sencilla allí mismo. Esos recuerdos figuran entre los más felices del antiguo Rob. Pero el antiguo Rob tenía un problema. No podía comunicarse bien con las personas con las que no tenía una conexión emocional profunda. Los arqueólogos del equipo de su esposa pertenecían a ese pueblo con el que no se comunicaba bien. Cada vez que intentaba hablar con ellos, se encontraba en una situación incómoda en la que olvidaba todo lo que quería decir. Este era un trastorno emocional poco común que sufría el ex Rob. Para la tripulación de Roger, como Roger y Riley, y esos traviesos Shanks y Googie, y otros hombres fuertes como Bullet, Gavan y el médico del barco, Crocus, Rob no tenía ningún problema para comunicarse con ellos normalmente porque eran sus compañeros de tripulación con quienes había luchado y vivido durante años. Y Olivia era un caso especial porque fue la mujer que despertó sentimientos de amor en su corazón, de modo que él superó su confusión emocional y pudo comunicarse con ella sin problemas gracias al poder del amor. Pero esto no se aplica a otros arqueólogos que también estaban en el barco de Roger. Tras reflexionar profundamente sobre ello, comprendí por qué estos hombres y mujeres se sorprendieron, ya que llevaban mucho tiempo acostumbrados al tímido Rob. Ahora, a sus ojos, ese Rob que hablaba con ellos con tanta facilidad no es el Rob al que están acostumbrados. No se preocupen, chicos, pueden pensar que estoy acostumbrada a su presencia, no le den muchas vueltas. El hombre que le dio una palmada en el hombro y los demás académicos se quedaron sin palabras en ese momento. Si el señor Rob realmente se ha acostumbrado a nosotros, eso es algo que celebrar, ¿no, chicos? La esposa del hombre dio un paso al frente y disipó la atmósfera misteriosa con sus palabras persuasivas. Sí, tienes razón, querida. Este es sin duda un acontecimiento que merece ser celebrado.
Olivia también se despertó por el alboroto, aunque más tarde que los demás, pero cuando subió a cubierta se sorprendió al ver a su marido hablando con total libertad y fluidez con los miembros de su equipo de arqueólogos. También era consciente de los problemas psicológicos de su marido debido a los trágicos sucesos que había vivido en el pasado, y también de la dificultad que tenía para comunicarse con los demás. Una imagen como esta la hacía sentir realmente feliz. El tiempo de vuelo se agotaba constantemente y esta vez Rob no practicó perfeccionando su manualidad con papel porque ya había aprendido todo lo necesario, sino que pasó el resto del tiempo junto a Olivia. Rob no podía ocultar su enorme cambio de personalidad a nadie. Al fin y al cabo, no era el Rob que tenía problemas emocionales. Era el Rob que comprendía profundamente el significado de la vida. Como no podía ocultar su brillante y radiante personalidad, que había estado reprimida en su mundo anterior, simplemente la liberó y dejó a todos los demás preguntándose qué había sucedido en el mundo. Olivia se sentía más feliz porque su marido era mucho más valiente y romántico que antes, y no le importaba nada más. Al fin y al cabo, era su marido y estaba intentando complacerla. ¿Para qué pensar en otra cosa? Al final del día, apareció una isla, en cuyo centro se alzaba un enorme árbol tan alto que sus ramas tocaban las nubes a la vista de los pasajeros del barco. Este era el árbol del conocimiento y el símbolo de la isla de Oara. Finalmente estaban en casa. Fin del capítulo 5.